Muy buenas. En este tutorial os voy a explicar cómo comprobar si una tensegridad es válida o no es válida. Es decir, cuando hacemos un modelo de estructura tridimensional tensegra es muy complicado comprobar si esta tensegridad funciona con simples dibujos. Entonces, hay dos formas de comprobar que funciona nuestra estructura. Una de ellas sería hacer una maqueta a mano y comprobar que realmente esas tensiones se compensan. Y otra manera sería hacer esto que estoy haciendo yo, que es aplicarle unas propiedades físicas a un modelo tridimensional. ¿Vale? Para esto hay varios programas. Yo os lo voy a explicar con el Grasshopper, este plugin de aquí, que es un plugin de Rhino, en el que podemos generar paramétricamente formas, es decir, yo puedo meter datos variables como el radio de nuestro objeto, el número de radios, el radio interior, el anillo central, etcétera, etcétera. Entonces con esto voy a controlar mi forma y luego para comprobar todo el tema de las fuerzas y de que funciona mi estructura voy a usar el Kangaroo. Esto de aquí es un plugin de Grasshopper en el que vamos a introducir todas esas variables físicas en cuanto a rigideces de barras, tensiones en cables, fuerzas en general, viento, todo lo que queramos, ¿vale? Propiedades físicas en general. Entonces, os voy a enseñar qué es lo que ocurre. Yo lo primero que hago es generar con Grasshopper esta forma, lo meto en Kangaroo y le aplico una gravedad. Y al darle aquí, se activa y simula el movimiento con la tensión que le he metido a los cables previa y nos da el resultado final de nuestra estructura una vez haya soportado esa carga y esas tensiones de los cables, ¿vale? Bueno, entonces os voy a explicar lo primero cómo he generado la forma, ¿vale? Básicamente en Grasshopper se trabaja mucho con estos elementos de aquí, se llaman sliders. Con estos puedo controlar, pues como veis, el modelo tridimensional va variando según este slider, que le meto el radio del círculo exterior. Luego le puedo cambiar también el número de radios, le puedo cambiar el radio interior, su altura, etcétera, etcétera. El número de círculos concéntricos. Pero para este tutorial voy a poner pocas divisiones porque consume mucha memoria y va a ser mucho más sencillo explicaroslo con poquitas divisiones. Pero bueno, básicamente va a funcionar tanto con 2 como con 17 círculos concéntricos o con 20 radios o lo que sea. Entonces, lo primero que hago yo, genero un círculo inicial. ¿Vale? Voy a apagar todo para ir enseñándoslo poco a poco. El círculo central lo pongo con el centro en 0, 0 y con el radio en el slider este. Entonces, yo este círculo lo divido en un número de puntos, ¿vale? Aquí lo veis. En este caso le hemos metido 8 divisiones, que van a ser el número de radios que va a tener nuestra estructura. Luego genero otro círculo, que va a ser el círculo central, y lo muevo en vertical, en el eje Z, para generar esa forma que hemos visto antes. Voy a ocultar esto. Y lo mismo, le aplico el mismo número de divisiones. Como veis, conecto el número de divisiones de los radios a uno y a otro. Entonces, lo voy a visualizar. Aquí veis que ya tenemos el mismo número de divisiones en una circunferencia y en otra. Ahora lo que hago, lo siguiente es trazar los radios. Muy bien. Luego, estos mismos radios, lo que voy a hacer es dividirlos. Como vais a ver, en este caso lo he dividido en 2, me genera el punto central, y lo que voy a hacer es generar unos cables que vayan concéntricos al anillo central y tensos, es decir, van a ser rectas, no van a ser círculos, ¿vale? Porque un cable tenso se queda recto.
Entonces, para esto genero estas polilíneas que luego las voy a meter en el Kangaroo como cables, ¿vale? Me quedo solo con las que me interesan. A ver, perdón. Aquí está. Oculto esto. Solo me quedo con estos dos elementos porque estos puntos van a ser los puntos de anclaje. Es decir, aquí no va a haber cables. Estos puntos van a ser rótulas. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que hago es una simetría. A ver que lo active. Como veis, hago una simetría de todos estos elementos. ¿Vale? Ya tenemos la estructura simétrica. Y solo me quedaría generar los montantes. Voy a ir apagando cosas del principio para que sea mejor, más cómoda la visualización. Voy a apagar todo esto. Voy a dejar esto. Muy bien. Y los puntos estos también los voy a apagar. Vale, entonces ahora genero los montantes con una simple línea vertical, como veis, que va desde los puntos donde se encuentran los cables. Donde se cruzan los cables genero unos montantes que van a ser barras rígidas, ¿vale? Y hasta aquí es el tema del grasshopper. Todo esto es grasshopper puro y duro. Y aquí ya lo que hago es separarme todos los cables que los he ido conectando, que son estos de aquí, son estos de aquí, estos también, ¿vale? Voy conectando aquí y recogiendo todo lo que son cables, ¿vale? Y entonces, una vez tengo recogidos todos los cables, ya lo conecto a esta definición, todo esto de aquí, que es el Kangaroo. Esto es una definición de Kangaroo en la que vamos a simular barras y cables con gravedad, ¿vale? Se podría añadir viento, se podría añadir de todo, pero vamos a hacerlo un poco a nivel básico para simplificar las cosas. Voy a ir activando todo esto. Vale, muy bien. Una vez tenemos todo esto, como veréis, conectamos aquí todas las barras y aquí todos los cables. Y aquí estoy conectando los puntos en los que quiero que me coloque las cargas verticales de la gravedad. Podría haberse puesto a todos, pero solo lo he puesto en los nudos del anillo central, ¿vale? Esto ya, pues, cada uno un poco como prefiera. Vale. Entonces, aquí le conecto la fuerza. Nos pide un punto de anclaje de la fuerza y un vector. Entonces le conecto un vector en Z con una gravedad que es un número ficticio, ¿vale? No estamos trabajando con unidades concretas, pero ya os digo, esto nos sirve para comprobar que la tensegridad funciona. Entonces no necesitamos trabajar con números concretos ni con dimensiones concretas, simplemente que nos lo simule, ¿vale? Entonces, aquí vamos a conectar todo lo que son nuestros cables, o sea, nuestras barras, ¿vale? Conectamos las barras y su longitud inicial y final, ¿vale? Y aquí pues podemos ver distintos parámetros que se pueden meter a las barras de tensión, plasticidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo tengo un preset ya puesto para que funcione bien. Y aquí los cables, lo que hace el grasshopper para simular que son cables, básicamente lo que hace es partir cada uno de estos ejes en muchas barritas, exactamente en 10, ¿vale? Aquí los dividimos en barritas, no se va a apreciar que son trocitos, pero eso, básicamente lo que hace es coger esta recta y la divide en muchas partes y hace puntos de anclaje entre ellos, ¿vale? Para simular que es un objeto no rígido, ¿vale? Entonces, aquí le conectamos todas nuestros cables, ¿vale?
es la misma batería que hemos usado para las barras, pero con otras características distintas, ¿vale? Y luego aquí le conectamos también, esto es como los settings en los que le metemos, pues si queremos el suelo, queremos una escala de tiempo concreta para la simulación, podemos quererlo que lo simule más rápido, más lento, las tolerancias, etcétera, etcétera, ¿vale? La fricción, bueno, muchos parámetros, ¿vale? No me voy a meter en cada uno porque tampoco es la idea del tutorial, simplemente para que veáis cómo se puede comprobar el tema de la tensegridad. Vale, entonces todo esto lo vamos conectando. Los settings los conectamos al cable de settings. Luego, los puntos de anclaje son los puntos que traemos de aquí. Aquí los tengo. Voy a enseñaros cuáles son. Vale, ¿veis? Son los puntos del círculo exterior. Estos son mis puntos de anclaje. Digamos que aquí esto simularía, a lo mejor, yo que sé, como si fuera un anillo de compresión, ¿vale? Y esos puntos son en los que anclan los cables, ¿vale? Entonces, le meto esos puntos de anclaje que van a ser fijos, le metemos las fuerzas y los objetos, todos en esta misma entrada, la geometría que queremos transformar, aquí estamos recogiendo las geometrías de las barras y de los cables, y aquí metemos un booleano, ¿vale? Para que no esté siempre funcionando, cuando está en falso está desactivado, y cuando le doy a true, a verdadero, veréis que le cuesta un poquito pensar, y encima está apagado, ¿vale? Cuando le doy a true, me lo simula, ¿vale? Entonces voy a apagar todo lo anterior para que no se mezclen las dos cosas. Ahí está. Vale, muy bien. Incluso voy a apagar esto porque es mejor visualizar solo las barras y los cables. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, como veis, cuando lo activo, piensa y calcula y lo simula, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no conviene tenerlo todo el rato activado, porque si yo ahora empiezo a cambiar valores por aquí, en un principio no va a dar problema, pero, por ejemplo, aquí, ¿veis? Me ha desaparecido. ¿Por qué? Porque estamos metiendo un número distinto de valores de círculos concéntricos y entonces da error. Entonces, antes de hacer ningún cambio aquí, deberíamos desactivar aquí, ¿vale? Y ya podemos meter aquí los cambios que queramos. Pues ahora queremos 11 radios, 12. Muy bien. Pues los metemos, le damos y vuelve a simularlo, ¿vale? También podemos controlar aquí, como veis aquí, la tensión previa que le metemos al cable para que esta estructura funcione. Y como veis, según me acerco a cero, es mayor tensión y va tensionando esos cables hasta un punto en el que se abre muchísimo nuestra cubierta, ¿vale? Pero bueno, esto con que pongamos un valor intermedio, no hace falta que sea ni muy alto ni muy bajo, comprobamos que realmente se sostiene, que es lo que interesa, como ya he dicho, y ya luego, una vez lo tenemos, esta geometría la podemos exportar a cualquier programa de cálculo de estructuras. Son ejes, estos son ejes que podemos exportar a DWG, o desde DWG podremos importarlo desde distintos programas de cálculo estructural como el Metal 3D, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego esto que he hecho al final básicamente era para visualizarlo como si fueran barras y cables, ¿vale? Lo único que esto también ralentiza bastante el proceso. Le cuesta mucho al ordenador generar estos cilindros y simular sus propiedades físicas, ¿vale? Como veis ahora va más lento la simulación, pero así se ve claro que son barras y que son cables. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya servido de algo. Y ya os digo, esta definición la colgaremos para que la podáis descargar. Y simplemente tenéis que conectar aquí y aquí las barras y los cables, ¿vale?
Y si todo lo habéis hecho bien y vuestra estructura tensegra funcionará y veréis que se queda estable. Si no, empezarán a pasar cosas extrañas y no tendrá sentido la estructura. Muchas gracias, hasta luego.